El fin de los Blanes. Bien. Fuerte, bienvenido, primero que nada. Gracias. Sí, es un título fuerte, pero en realidad no se condice con lo que vamos a hablar hoy. Estamos en mayo, en Las Piedras y Canelones están las fiestas mayas, y lo que vamos a hablar es de un cuadro emblemático que todos los conocemos como Batalla de las Piedras, pero en realidad su nombre es La Rendición de Posadas. Este cuadro, de 3 metros por 5, también gran envergadura, enorme, no está específicamente pintado por Juan Manuel Blanes, sino que está pintado por Juan Luis Blanes, que también fue un artista muy reconocido. Tenemos muchos cuadros de él y tenemos muchas esculturas, porque también incursionó en las esculturas, o al menos en los diseños de la misma. La que pudo realizar en vida es, si ustedes quieren conocer alguna obra de él, es José Gervasio Artigas, que está en la plaza de San José de Mayo. ¿Sí? Y alguien bien conocido es Abayubá, el indio Abayubá. Fue un modelo de él que se realizó después, muchos años después de su muerte, en los años 50. Bueno, Juan Luis va a ser convocado para pintar esta pintura sobre... No fue convocado, que lo llamaron como acomodado, sino que él se presenta en un llamado nacional, en un llamado público, y presenta sus bocetos y gana por gran diferencia de votos del jurado. Él va a pintar la Batalla de las Piedras, tiene que representarla, pero va a elegir un punto donde ya no está ni la furia del inicio, como podríamos ver en el juramento de los 33, anteriormente realizada por su padre, ni tampoco va a pintar el fervor de la batalla, donde hay balazos, espadazos y muertos, sino que va a pintar una escena muy serena. Va a pintar el final de la batalla entre los realistas y los artiguistas dirigidos por supuesto por el general Artigas, que eran los revolucionarios, y los realistas, que eran los que iban a proteger a Montevideo de parte del rey de España, con Posadas a la cabeza. Esta escena es muy particular porque no vamos a encontrar a Artigas como el ícono principal o el objeto más pronunciado en lo que es el cuadro. Sí va a ser el objeto vertical más definido. Luis, al igual que Blanes, al igual que su padre, eran minuciosos en el detalle. Nicanor, que es el tercer hijo, el segundo hijo, perdón, el más joven, también fue artista, pero vamos a hablar un poquito después de él. Entonces uno puede ver la imagen de Artigas totalmente definida y todos los componentes alrededor, que también van a caballos, más difusos y con otros colores. Esto es un juego visual para que yo lo observe, pero él no va a ser el punto clave de la figura porque no está centrado. Casi en el centro va a estar Posadas con el sacerdote que va a recibir su espada. Pero Artigas va a ser el punto de fuga. ¿Qué quiere decir? Artigas te va a decir, cuando vos mires en el cuadro, dónde tenés que mirar, qué parte de la escena. Esta escena, por supuesto, es prácticamente estoica en lo que es rasgos. Todo el mundo está muy serio. Incluso cuando uno se para frente al cuadro puede sentir como que todos los que están presentes en la rendición están aguantando la respiración. Es un momento tenso. Incluso la muerte queda un poco fuera de contexto, porque hay 3 o 4 muertos que están muy sutilmente pintados, porque tampoco es la importancia. El hecho acá es la rendición. El hecho acá es el crecimiento de las fuerzas revolucionarias y la primera gran victoria. Se dice que en este periodo de tiempo, en esta misma batalla, se hizo la frase tan conocida, clemencia para los vencidos, que les cuento que no hay ningún registro, no hay nada escrito por ahí, es algo que se fue pasando. Quedó lindo. Quedó muy bien. Claro. A veces disfrazar la historia, hay una cosa que es interesante. El concepto de verisimilitud que usaba Juan Manuel Blanes, lo usa Juan Luis Blanes, ¿sí? Que es ese concepto de contar la historia, ayornarla, pero dibujar una escena que posiblemente no haya ocurrido. Sí el hecho histórico, pero no exactamente como yo lo pinto. No es la fotografía de un lugar, de un exacto. momento. No busca ser estrictamente un registro histórico. Claro. ¿Ah? Pero no quiere faltar a la verdad. Entonces, acá lo que también vamos a ver que en este concepto de reinventar la imagen, de fortalecerla, de hacerla gloriosa, de hacerla impactante y que al público le guste, vamos a encontrar pequeños detalles que Luis va a generar en sus pinturas. Por ejemplo, Artigas tiene una chaqueta que es del mismo diseño de Manuel Oribe. Las riendas y la silla del caballo de Artigas son iguales a la del general Rivera. Enemigos acérrimos en la Guerra Grande, pero que en este proceso Juan Luis trata de unificar en un concepto político. La unión de la patria en el personaje clave que es el prócer. Dos objetos de los dos bandos diferentes
colocados en una unión en el personaje principal. Bueno, esta obra, que comenzó a pintarse allá por el 1895, no pudo ser culminada. Juan Luis fallece, muere en un accidente de tránsito. Anteriormente había muerto la madre, pero él muere en un accidente de tránsito que en algunos textos van a encontrar que murió en un tranvía, atropellado por un tranvía, y en otros, es un poco más cruel, que murió atropellado por un carro de caballos. Cualquiera de las dos situaciones es horrible y andaba bastante despistado por ahí. La cosa es que muere Luis y se le convoca por un congreso de artistas y amigos de los Blanes, se convoca a Juan Manuel Blanes para que venga a terminar esta obra, ¿sí? Bueno, Juan Manuel Blanes se pone a pintar, pero tampoco la concluye. ¿Cómo sabemos que no está concluida esta obra? Bueno, es muy simple. Algunas cosas características que tiene es que, por ejemplo, el rostro de Posada está hecho carbonilla, con un lavado de óleo por encima, no está pintado, no hay nada, se ve directamente la carbonilla. Las riendas de los caballos de Artigas no están presentes, porque nunca se llegó a completar. Algunos rostros están demasiado difusos, que les falta una o dos manos de pintura, no porque ellos fuesen malos pintando, sino porque no les dio el tiempo. Claro, no estaba terminada no estaba directamente. Terminada. Incluso, las piedras, la ciudad de las piedras que está en el fondo del cuadro, también está muy difuminada, como que no consiguió completarla. ¿Por qué Juan Manuel Blanes no consigue completarla, ya que él se muere a principios del siglo XX, 1901? Porque él recibe una carta mientras estaba haciendo este proceso, un proceso muy doloroso. Imagínense tener que terminar el cuadro de tu hijo, no debe ser nada grato. Aparte, hace poco había muerto tu esposa, que fue la que te acompañó toda la vida. Recibe una carta de Nicanor, su hijo menor, de que lo iba a visitar. Pasaron los meses y Nicanor no aparece. Ellos estaban viviendo en Italia. Hay que tener en cuenta una cosa. Los hijos de Blanes se formaron en Italia. Se formaron en Florencia, se formaron en Roma. Es algo, a mí siempre me gusta en este tipo de historias en el sentido de que estamos hablando que él no era un almacenero, sino que era el empleado de un almacén, Blanes, y consiguió ser el pintor de la patria y que sus hijos fuesen los mejores formados de todo el arte nacional en las mejores escuelas de Florencia e Italia. Eso es algo que hay que recordar siempre, que es como importante de por qué Blanes se esmeraba tanto en su pintura y por qué sus hijos también lo hicieron. Bueno, la cosa es que Nicanor desaparece y Blanes, muy acongojado, va en el 89... Perdón, en el 99 viaja a 1899 viaja a Italia y comienza a buscar a su hijo de forma desesperada. Buscan los conventos porque él hacía poco se había peleado con Carlota, entonces era probable que en su desilusión y por el conocimiento de la muerte de su hermano, que no pudo estar y demás, se haya tratado de meter en un claustro, al sacerdocio o en algún lugar haciendo una penitencia. Lo busca por todas partes de Europa, no lo encuentra. Y lamentablemente esta búsqueda hace que Juan Manuel Blanes enferme y muera en Pisa en 1901. En un lapso de 5 años, toda la familia Blanes muere. Todos los pintores y artistas, los pintores de la patria, los que hicieron la iconografía del arte nacional, por así decirlo, los que están en todos los billetes, claro, los que se han hecho famosos, estaban en las hojitas tabaré de la escuela o en las tapas de los cuadernos, además, esa iconografía que ha generado, sí o sí, la historia de nuestra nación, terminan por completo. O sea, desaparece todo rastro de los Blanes. Incluso Nicanor nunca apareció. No es que apareció muerto, o sea, está desaparecido hasta el día de hoy, o sea, no es que esté vivo. O sea, no, sí, obvio. Pero por las dudas. Pero en algún lado, no se sabe dónde se murió. No saben dónde murió. También fue una época muy fervente de cosas raras que pasaron en Europa. La situación está en que Blanes también dejó otro cuadro de pintar, en la batalla de Sarandí. Hay otro cuadro de gran envergadura, también de 5×3, que se dejó de pintar. Y con este proceso da pie a lo que sería también el fin de una era artística. Con la muerte de los Blanes, la desaparición de los Blanes, termina un periodo de realismo artístico. Deja de existir esa búsqueda por crear la identidad del Uruguay, ¿sí? Y que no solo se crea a través de las batallas épicas, no solo es una historia militar, porque Blanes representa a la sociedad uruguaya en sus pinturas del costumbrismo, en la pintura de los gauchos, en las pinturas de las tradiciones camperas, de las tradiciones incluso de los negros. O sea, él construye la identidad uruguaya no solo desde la parte militar, política y del gobierno, sino desde lo cotidiano. E incluso
hay una cosa que yo se lo escuché una vez a la directora, de la actual directora del Museo de Blanes, es que los cuadros de Blanes tienen los cielos de la patria y los cielos de Uruguay. Cuando uno ve los cielos en los cuadros de Blanes, son los mismos cielos que uno ve cuando hace ruta. Claro. Son los mismos atardeceres, son los mismos amaneceres. Hay una visión de completar no solo la población del Uruguay, sino también de la naturaleza, del entorno y del color del Uruguay. Con este periodo de tiempo, cuando fallecen los Blanes, fallece un poco también la pintura clásica del Uruguay y va a haber otro nuevo crecimiento. Va a haber artistas que van a buscar otras cuestiones más personales, más individuales, más subjetivas, no tan globales o no tan de pueblo, se podría decir, como las que habían buscado los Blanes. Claro, sí, porque lo que se buscaba era como representar la patria verdaderamente. O sea, eso era la idea. Sí, se necesitaba. Exacto, se necesitaba. Se necesitaba, no había una construcción. Sí, sí. Estamos hablando de que desde que empieza la primer gesta libertadora con la Batalla de las Piedras de Artigas hasta la muerte de Blanes, no pasaron 100 años. Sí, sí. Blanes nace en 1830. Cuando se consigue la independencia. O sea, la historia se estaba formando en el periodo que Blanes estaba creciendo. Sí, sí. Él fue uno de los constructores de la historia, no de la historia escrita, sino de la imagen de la historia, sí, que es lo que tenía que llegar incluso a los analfabetos. Claro. Por eso era tan importante. ¿Sí? Pensando en la cantidad de analfabetos que había en Claro, en la época, sí, por supuesto. Claro, y la cantidad de personas que venían que eran de otros idiomas. Claro. Porque tenemos que tener en cuenta también eso, porque más allá de que había españoles, había italianos, había alemanes, había de las culturas africanas de las que quieran, exacto, porque, o sea, era un puertonegrero esclavista. Sí. Entonces, todos los tenían que ver. La imagen tenía que ser fundamental para poder entender la historia. Como siempre, muchas gracias, Mari.